la señora presidenta actual, Laura Fernández, quiera o diga que tiene pretensiones de modernizar el agro. Bueno, ya vamos viendo por dónde puede ir la cosa, ¿verdad? Y dice que también vamos a tener una trazabilidad, ¿verdad? Tenemos una trazabilidad, perdón, de animales de pesca. Tenemos una trazabilidad de animales, de pesca, por acá, y de cultivos. Cuando hablamos de cultivos, ahorita estamos con el tema de la trazabilidad en bovinos, pero cuando hablamos de cultivos se refiere a todo lo que son semillas, plantas, ¿verdad? Madera, etcétera. Y hay personas que no creen que esto vaya a suceder. Lamentablemente, la vez pasada, creo que fue el año pasado, yo había hecho un audio donde difundía esa información de que la trazabilidad iba a imperar también sobre lo que eran productores de granos de consumo humano. Y una señora muy preocupada en no sé qué región del país dijo, ¿verdad?, que estaba preocupada y hizo una consulta en televisión. Le consultaron al ministro del momento, Víctor Carvajal Porras, y dijo que no, que eso no era aplicable para ¿cómo se llama?, para cultivos, cosa que el mismo IRSA lo dice, y el decreto 4436 también lo tipifica, y el 44394 en algunos de sus considerandos. El OIRSA pretende, ¿verdad?, ejecutar todos estos mecanismos por medio de un proceso de trazabilidad. Entonces ya podemos ir entendiendo que el considerando, aunque no está siendo ejecutado de forma inmediata ahorita en nuestro país, al sector agropecuario va a ser la herramienta por la cual van a someter todavía aún más, por medio de agendas internacionales, al sector productivo nacional. Entonces, dentro de los considerandos de los dos decretos, del 44394 y del 44336, por ejemplo, el artículo número 2 del 44394, que ya ahorita los vamos a leer, el número 4, el número 12, el número 7, el número 11, están vinculados con los del decreto 44336 de la trazabilidad en los artículos número 2 del otro decreto de la trazabilidad, el número 6, el número 8. Son decretos que están conexos. Ellos están conexos su redacción para ejecutar las pretensiones que estos organismos internacionales tienen sobre la producción mundial. No es sobre Costa Rica solamente, es sobre la producción mundial. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos viendo que en México están pretendiendo implementar una trazabilidad bovina igual que acá. Y en México se han parado de uñas, ¿verdad?, bastante fuerte. Y de momento no han podido superar el gobierno esos procesos de trazabilidad tal cual los tenían planificados. Entonces, si empezamos a ver, no solamente en México, aquí en los países de la región de América Latina también tenemos otros países en la parte sur que están con esta metodología, por ejemplo en Colombia, y están teniendo mucho problema, están teniendo mucha dificultad y serias afectaciones con la implementación de un proceso o de un mecanismo sacado prácticamente de la manga de cada gobierno, ingeniándosela a saber cómo los someten de forma obligatoria a esos procesos a todo el sector productivo. Entonces vemos que no es solo Costa Rica que está involucrado ahorita en esto, sino que están usando países modelos en la región, para poder implementar o regionalizar de forma completa todo el continente latinoamericano. Entonces, vamos a hacerle lectura a esos pequeños a estos artículos de los reglamentos, de los decretos que acabo de hacer mención. Ya los voy a tipificar. Un momentito, por favor. Ok, en el decreto 44394, el artículo número 2 dice lo siguiente en la parte del considerando. Dice que de conformidad al acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ok, aquí hay dos enfoques, sanitarias y fitosanitarias. El OIRSA nos decía que ellos pretenden una sanidad, ¿verdad?, una sanidad vegetal y una sanidad animal. Pero no hace mucho un reglamento aquí en Costa Rica, el Reglamento Sanitario Internacional. Ese Reglamento Sanitario Internacional engloba una sola salud para plantas, animales y seres humanos. Entonces, vean lo que dice el decreto y veamos las correlaciones que tienen con organismos internacionales
y hay personas que todavía dicen que no, que eso no es verdad. Pero está demostrado y se puede demostrar que sí tienen vínculo. Y cómo los dos decretos se van a vincular ahorita, ya lo vamos a ver. Entonces, sigo leyendo que de conformidad con el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Cuando hablamos de medidas fitosanitarias se refiere a una salud vegetal. Y cuando hablamos de medidas sanitarias refiere a una salud animal. ¿Y quiénes son los encargados de ejecutar estos dos mecanismos de salud, de control de salud animal y vegetal? Bueno, en el control fitosanitario para plantas está, valga la redundancia, un departamento que se llama en el MAC Control Fitosanitario del Estado. Y en el SENASA recae la responsabilidad del control sanitario animal. Entonces, vemos como los dos enfoques tienen su institución o su ramo del MAC que lo va a implementar o lo va a ejecutar. Y sigo leyendo el artículo número 2 del decreto 44394. Estamos con el de organismos internacionales. Dice, los miembros de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, tal y como es el caso de Costa Rica, deben basar sus medidas sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales, estableciéndose que en materia de sanidad animal, el organismo de normalización, reconocido en la Oficina Internacional de Episodios, así se le llamaba antes a la ONSA, ahora se le llama Organización Mundial de la Sanidad Animal, por lo que el SENASA como servicio veterinario responde y debe acatar en forma vinculante las disposiciones emanadas por la ONSA, o sea, por el Organismo Internacional de Sanidad Animal. O sea, ¿qué quiere decir? Que SENASA tiene que acatar lo que la ONSA le diga a OIRSA y OIRSA a su vez le diga al MAC y el MAC acata por medio de SENASA y control fitosanitario. Entonces, de esa manera, cualquiera le ocurre a usted decir, que organismos internacionales van a tener inferencia sobre nuestra nación, o sea, que hay reglamentos, hay leyes, hay convenios internacionales y no tienen la potestad de gobernanza. Ok, los organismos internacionales de gobernanza, cierto, pero el gobierno de Costa Rica sí tiene la posibilidad dentro de su legislación, como lo está haciendo en este considerando, transformar una recomendación a una obligatoriedad, de acatar obligatorio con la palabra vinculante. Entonces, ahí es donde empieza a, como dicen, discúlpenme la expresión, a torcer la chancha al rabo, ¿verdad? Hablemoslo a lo tico. Entonces, ahí es donde el gobierno es el que le abre las potestades de gobernanza a organismos internacionales por medio de su propia acción, implementando decretos como este. Que este decreto está en un proceso transitorio, no sabemos si va a ser modificado ese artículo o no. Entonces, estamos en ese proceso. Ese es el artículo número 2 del decreto 44394. Voy a ir haciéndoles un resumencito aquí. El 44394. Y vamos a ver el 44336 y sus vínculos. Aquí tenemos el artículo 2. Okay. Ya hemos analizado el artículo número 2 del 44394 y ahorita vemos el de trazabilidad. Ok, ¿cuál otro artículo tiene coincidencia con el de la trazabilidad? El artículo número 4.